Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Está usted entrando a esta sala llamada el podcast El Aquelarre. Como todas las veces, como en todas ocasiones, esta vez, aunque no es un capítulo de invitado, es un capítulo atípico. Porque nos sentamos cuatro cabezas, cuatro personas, cuatro formas diferentes de ver, tres psicólogos, un diseñador, la perrita del Aquelarre, a hablar acerca de un tema interesante, complejo, pero que de repente los límites del mismo no están como muy claros. Voy a ir presentándolos de izquierda hacia mi izquierda a todos los que conforman esta mesa de plática, esta charla, esta tertulia que estamos teniendo el día de hoy. El primero es el mágico musical Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, contento de estar aquí en esto que es atípico. Un poco nervioso porque, querido podcast escucha, si está ahí escuchando esto, ¿no? Obviamente. Perdone usted los nervios. Rece por mí, por favor. Gracias. Estoy nervioso, es lo que voy a decir. Este capítulo va a estar bueno. Y pues a darle, amigo, ya. Así es, en el siguiente espacio está la maestra Ivette Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo está? Hola, muy contenta y feliz de estar aquí. Hay un pollito, sí, es un pollito que nos vamos a comer hoy que se llama Alejandro. Y finalmente está como productor, invitado y voz que se resiste a participar en este episodio, nuestro diseñador, el Paquito La Paca Ibarra. ¿Cómo estás? ¡Qué atrevimiento! Que no me salga de las luchas libres. Hola. Tremenda entrada para que diga Hola. Está bien. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Estoy bien, tranquilo, porque sé que toda la atención se va a enfocar en Daniel, entonces... ¿O no? Claro que sí. Esta es una intervención para Paquito. Pero todo bien. Perfecto. Pues vamos a darle, vamos a comenzar. Capítulo número 45. Una ensalada llamada autoestima. Ahí está. Es un silencio que precede a la caída de Alejandro. Así es. Yo creo que vamos a comenzar, Alejandro, porque tú eres hoy. Este es como el roast. Es un roast. ¿Es un roast? Bueno. Pero para Alejandro. Alejandro, contundente, concreto, directo, sin divagaciones. ¿Tienes buena autoestima? Quiero empezar a divagar. Y solo diré que si el Imperio Romano cayó, pues ¿por qué yo no? Pero va a decir, no sé. No, ya, contestando la pregunta, no. ¿Por qué? Creo que no tengo una buena autoestima porque considero yo que mi autoconcepto tiende más a lo negativo que a lo positivo. Ok. Entonces, me describo más, o si alguien me preguntara, creo que me describo más con mis defectos más allá de mis cualidades. Entonces, desde mi punto de vista, creo yo que eso permea mi autoestima. Ok. Y así.
¿Tú? Obvio que sí. Sí, por supuesto. No, pues sí considero que tengo buena autoestima. Obviamente tengo cosas que mejorar, ¿no? Siempre. Ajá, pero sí me creo capaz de hacer cosas, a lo mejor insegura en otras, pero sí con la certeza de que insegura, con miedo, pero que lo voy a hacer. Ahí, presente. Así es. ¿Tú, Paquito? Ay, siento que esto fue una trampa. Yo de verdad pensé que no me lo No, pues sí. Yo te advertí, Paquito, te advertí. No, pues sí, pero de todos modos. Sí, verdad, hay que darle ánimos morales. Yo creo que no, pero por lo que les escuché hablar antes de que grabaran el capítulo y un poco con lo que dijo Daniel, creo que es porque no tengo claro cuál es mi autopercepción o autoconcepto. Autoconcepto. Ajá, Ajá. No, creo que para mí es algo muy vago, muy difuso y que además me conflictúa mucho, ¿no? De hecho, con mi psicólogo siempre le digo, ¿tú me consideras que soy una buena persona o una mala persona? ¿O cómo me consideras? Entonces, creo que al no tener eso claro, de repente me hace caer en el punto de, o siento que soy una horrible persona, o siento que se puedo caer en el punto de un poco de arrogancia, entonces, no creo tener una buena autoestima. Ok, ahí está. Yo. ¿Y yo, tú? ¿Y claro, tú? yo no me voy a escapar. Yo sí tengo buena autoestima. Sí sé que soy muy... Un pain in the ass, así de es, pronto. de repente en algunas cosas. Sé que tengo cosas que mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Sé que tengo otras habilidades que son muy buenas y contundentes. A veces me cuesta trabajo determinar en qué lugar sí, en qué lugar no. Pero sí, chinguen a su madre. Yo sí tengo buena autoestima porque me ha costado mucho trabajo tenerla bien estructuradita como hoy la tengo. Que hoy yo soy, no lo era antes. Qué humilde. Y... Sí, Modesto. Me dicen Saúl Modesto. Modesto no es mi segundo nombre. Pero sí, yo sí tengo buena autoestima. Ok. Ahora ya que empezamos con esto, yo quisiera preguntar, bueno, ¿y qué es esto de la autoestima? Ok, tú que eres Alejandro, el que... ¿qué es esto de la autoestima? Así es, tú Ajá, que eres el eso que se vale. tiene, tú eres el que tiene hoy el contenido teórico. Dinos, ¿qué dice la literatura al respecto de la autoestima? Pues sí, creo que en la literatura y en el, pues como en lo común, lo cotidiano, creo que está muy permeado en muchas cosas, pero esto que encontré aquí decía que la autoestima está relacionada con la autoimagen, que esta autoimagen es el concepto que se tiene de uno propio, ¿sí así dice? Y la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y de los defectos. En sí, el autoestima es la valoración, la percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Me parece que entonces ya podemos comenzar a decir que la autoestima es una cosa con muchos ingredientes. Justo la ensalada. La de ensalada, muchos una ensalada con muchos ingredientes, unos más, otros menos, pero en esencia sí tiene muchos ingredientes. Algo también que quería mencionar es que nos hablan como de la autoestima alta o estable, como los términos que podrían decir que es una buena autoestima, es porque la persona se caracteriza por la seguridad en sí misma, la capacidad de ver sus cualidades y destacarlas frente a los aspectos negativos, y aparte, porque esta percepción no cambia. No, a veces sí y a veces no. Creo que es lo que a veces me pasa. A veces siento que sí y a veces no. O si llega a cambiar, es muy poco, no drásticamente. Ya vi que Ivette hizo una cara. A ver, por favor. Es Ponlo, que yo ponlo en pensaba sobredicha, que échale. yo sí creo que puede irse transformando. Yo, por ejemplo, particularmente, pues, parte de la autoimagen que yo también conozco, que es al vernos al espejo y ver nuestro cuerpo, ¿no? Ahí también podemos ver esta parte de autoestima, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en día, pues no estoy tan delgada, ¿no? Como estaba anteriormente, entonces... Hace 2 años de la pandemia. Sí, y entonces sí me ha costado, me veo al espejo y de pronto sí me impactan, ¿no? El decir, híjole, no me gusta a lo mejor tanto mi cuerpo y que eso, si yo por lo menos le doy como mucha más cabida, si cada vez que me visto o me baño, me estoy poniendo cremita y me digo, ay no, qué horror, y ves, mira estas lonjas, ¿cómo es posible, no? Que te hayas descuidado tanto, pues me va a empezar a la larga, pues se afecta, disminuir mi autoestima, a lo mejor vivirme en que no soy capaz de hacer cosas, que me he descuidado, que sí lo reconozco, y digo, ok, a ver, y que eso es lo que he intentado hacer, este es mi cuerpo.
no estoy tampoco haciendo algo tan proactivo para cambiar sus dimensiones. Pero el decir, a ver, es el cuerpo que tengo ahorita, ¿no? Voy a sacarle el mejor provecho a ese cuerpo. Creo que puede impactar menos autoestima. No, que más bien la autoestima podría ser que yo identifico cómo estoy ahora. Uh-huh. No anhelo una cuestión del pasado, pero si yo en este momento así lo decido, o acepto esto que en este momento el espejo me refleja, o lo ocupo como un motivador para decir cómo puedo cambiar estos aspectos que hoy no me gustan de mí. Sí, y que justo ahí yo les invito a quienes nos escuchan, porque a lo mejor alguien puede decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo sé si tengo una buena o baja autoestima, no? O mi concepto. Yo les invito, por ejemplo, que en una hojita hagan un listado de lo que me gusta de mí y entonces escriban lo que les gusta. Y en otro lado, lo que no me gusta. Y entonces, una persona con una autoestima, vamos a decir, pues... Equilibrada. Saludable. Ajá, pues, claro que verá cosas positivas, también verá, bueno, esto quizás no me gusta o es algo que quiero mejorar, pero va a estar como muy parejita la lista, o sea... De hecho, no me va a costar tanto trabajo además, encontrar ni las buenas ni las malas. A diferencia de una persona que tiene una autoestima baja, pues o nada más va a ver lo negativo, o esa lista de negativo de lo que no le gusta va a estar mucho más explayada, ¿no? Que las cosas positivas. Pero ahí no puede ser al revés, que tengas una baja autoestima, pero al mismo tiempo tienes una muy buena autopercepción de ti, entonces la lista de buenas sea excesivamente larga y hasta irrealista y la negativa sea muy, muy cortita. Fíjate que eso es bien interesante este punto, Paquito, porque ahí estaríamos diciendo que compensa. Obviamente se invita a que sea un acto honesto, ¿no? Uno sabe cuando, por ejemplo, con los pacientes, no, yo soy tal, y uno ve las conductas que deberíamos de ver reflejadas con esas características. No, manito, pues no, o sea, es una historia que te estás contando. Entonces, más bien ahí el ejercicio es, algo nos dice como, yo creo no, que sí, me estoy autoengañando. Sí, cuando no combina las cortinas con el tapete, ya hay algo que no está funcionando. Sí, porque si yo soy Juan Camané y en realidad no estoy obteniendo muchas de las cosas que debería de percibir a partir de lo que yo digo que soy, ajá, no es cierto lo que me estoy contando. O me siento frustrado, ¿no? Yo hago bien esto y resulta que no, que es me como vivo el bien paciente frustrado. que llega a terapia y dice, yo estoy muy bien, no, a mí me va fantástico. Y la pregunta clara es, ¿qué chingados haces aquí? Muy típica esa cuestión. Sí, porque no te sabe decir por qué se supone que está en terapia, porque una persona que dijéramos está perfectamente integrada, cuando va a terapia te va a decir, yo me siento muy bien, sin embargo, quiero seguir explorando cosas a partir de lo que yo soy, ya sea en el presente o en el pasado, que me permitan seguir manteniéndome bien. Incluso revisar lo que a lo mejor yo ya había dejado como zanjado para seguir dándome cuenta si lo he superado de manera adecuada. Pero si llego, no, yo estoy bien, me va de maravilla, soy Superman y no me pasa nada, y no alcanza a decirte verdaderamente qué lo trae a terapia, sí hay ahí un problemilla. Uh-huh. Sí, realmente está cayendo en el extremo opuesto ese que tú dices. Uh-huh. Y que creo yo que, bueno, al menos a mí no me ha tocado en los ejercicios que hacía en la escuela o cuando llegaba a atender pacientes ahí en la escuela, personas que cuando se hacía ese ejercicio, no sé si a ustedes, pero por ejemplo a mí era muy raro que alguien llegara, digamos que con bajo autoestima, sí llegara a compensar. A lo mejor te lo decía en el diálogo, pero sí justo cuando le pedías como tal o literalmente que te describiera cómo era, se enfocaba más en las cosas negativas que en las positivas. No sé si ustedes si era diferente, pero también creo que algo, como bien decían, importante es que creo que el cuerpo y lo que vamos viendo en el discurso no engaña. Entonces la persona nos podría decir muchas cosas, pero ustedes mismos, porque escuchas, identifiquen cuerpo o vean sus historias y es o con sus amigos que de repente les dice una cosa, pero están muy felices, pero te lo dicen llorando, o cosas así, es como... O esta persona que dice que está enojada, pero te está con una sonrisa, es como, hay cosas que no cuadran. Entonces, justo creo que la autoestima es algo así. Y creo que algo que también iba a agregar con el ejemplo que decía Ivette, una forma en la que pudieran considerar que tal vez ahí su estima no está del todo bien,
es porque a mí también, al igual que ella, como dice, me pasó esto en la pandemia, donde aparecieron unos kilos de más. De repente. Un día despertamos y mira, me encontré unos kilos tirados, me los voy a llevar. Creo que lo comeré ahora. Entonces, a mí me sorprendió mucho la forma en la que describiste cómo era esta parte donde, bueno, sí, ¿no? A lo mejor aumenté unos kilitos, pero este es mi cuerpo, me agrada, o justo esta otra parte donde, bueno, tal vez puedo hacer algo para mantenerlo en forma o estar saludable o algo así. Y en mi caso, totalmente diferente. Yo lo que hice fue como, no más, o sea, más como fijarme en esa parte de, no más, ya estoy más gordito. Y en lugar de hacer algo, comía más, me preocupaba. Ah, sí. Me imagino frente al espejo gritando al cielo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y entonces mordiendo algo. Llorando frente al espejo mientras comes. No, pero es bien curioso porque yo no, o sea, sí me di cuenta que estaba más gordito, ¿no? De repente es justo esas cosas que jamás creí vivir, ¿no? De repente, sí, es que yo era muy delgado. O sea, sí. Ya te entiendo, Alejandro, ya te entiendo. Es curioso porque a veces en esta cuestión, yo, o la gente que me conoce, que era muy flaquito, nunca creí llegar a vivir esta parte donde mis camisas o mis pantalones no me quedaran. Y yo antes veía gente que sufría por su peso y para mí antes, incluso antes de estudiar psicología, era como, ¿de qué hablas, no? O sea, ¿cómo eso te va a afectar o algo así? Pero de repente cuando me pasó, sí lo viví de una manera como, what the fuck, ¿no? Fíjate, es que entonces aquí me surge una pregunta porque entonces creo yo que esa es parte de lo que a veces nos cuesta trabajo entender. ¿Puedes creer que en algún momento, tanto Ivette como yo, que dijimos que tenemos buena autoestima, en algún momento tuvimos mala autoestima? Sí, lo creo. Creo que por el hecho de estudiar psicología y todo esto y todo el proceso, me ayuda más a entender que no siempre fueron así. Ya, pero antes de eso, mi idea era así, de que la gente que era exitosa o tenía muy buena autoestima o siempre pensaba positivo, siempre era así. Así nació. Así nació. Y entonces, quien no, así iba a quedar. Yo tenía mucho esa idea, pero ahora, creo yo, y conforme los escucho y los conozco, entiendo que no siempre fueron así. Y aquí yo quisiera hablar de cómo es que surge la autoestima, A ver, ¿no? échale, Cómo se sí. construye, más bien no surge, cómo se construye. Porque un poco lo que decías es, podríamos decir, la buena autoestima, una persona con buena autoestima, ¿nace o se hace? Así ¿no? es. Sí. Tiene que ver, bueno, son muchas cosas, pero la crianza es bien importante. Como otros temas que hemos hablado, Maldita ¿no? sea la hora. Maldita sea la hora, pues es responsabilidad de los papás. Ejemplos de cómo como papás podemos impactar en la autoestima del hijo. Si yo no le pongo a hacer actividades, porque o le está haciendo una actividad y desde mis parámetros creo que le está haciendo mal y le digo, ay, a ver, quítate ya, yo lo hago. Ahí te voy. Tú no sabes. Ajá, es mandarle el mensaje. Tú no sabes, no eres capaz, eres malo para hacer esto. O al contrario, simplemente poner actividades de casa. Ya cuando el hijo camina, aunque no hable bien y le digo, mira, hijita, vamos a poner la mesa, toma las servilletas, te las vas a llevar a la mesa y las pones ahí. Muchos papás dicen, ay, no va a poder y lo que quiero es hacer que ya salga rápido. Práctico. Si yo le doy actividades y entonces le digo, oye, muy bien, este pequeñito... Punto. Es decirle... Muy bien, no hacerle una fiesta. Exacto. Porque hizo eso. No, solo oye. Porque es el extremo, ajá. Qué lo bueno. hiciste muy bien, te quedó bonito, etcétera, etcétera. Aunque le haya quedado mal, ¿no? O sea, aunque, Sí. aunque le dibujó algo y bueno, no es Picasso, ¿no? El niño, o sea, a lo mejor no es Paquito. Sí, Las habilidades motoras, pues a lo mejor todavía no están del todo desarrolladas. Entonces le digo, oye, me gusta mucho, está bonito y lo pongo en el refri. El mensaje que va a hacer a ese niño es de, wow, mira, le gustó, soy capaz de hacerlo, se va a sentir motivado para seguir haciendo otras cosas. Y conforme vamos haciendo cosas a lo largo de la vida, nos vamos generando la evidencia de que somos capaces. De que claro que nos equivocamos, pero que se puede remediar, que puedo aprender de la experiencia. Entonces, hay muchos papás, yo trabajando con niños y adolescentes, en donde... Por ejemplo, el adolescente que no le ponen a hacer nada. Solo tu trabajo es la escuela. Y entonces, ¿qué pasa? Que no le dieron la oportunidad de que se genere esa evidencia.
de que es capaz. Entonces crece, se convierte en adulto, por lo menos por la edad, ¿no? Por el físico. Y entonces ya tiene, ¿cómo? Florecitas. ¿Cómo? Ya tiene flores en el jardín, ¿no? Sí, y entonces, pues como ya tiene que ir haciendo cosas por su cuenta, resulta que no tiene idea de cómo se de hace. cómo, de si soy capaz o no. Entonces, ya no solo es hablar de la parte económica. Exacto, De sino todo, ¿no? de relacionarme con otras personas. O, por ejemplo, si voy a ir por ahí, ahora voy a quemar, ¿no? Ya. Mi mamá me platicaba y mi abuelo fue un niño que pues muchos años vivió en la calle. ¿En Y se serio? hacía, Sí. se hacía cargo de sus Hermanitos. hermanitos. Pero bueno, fue como creciendo, se va haciendo de su patrimonio y entonces se vuelve bien sobreprotectoras con sus hijas. Recuerden que es porque escuchas y hablamos de las heridas de la infancia. Entonces se vuelve bien sobreprotector y entonces mi mamá me decía que cuando se casa con mi papá, ella no tenía, mi papá le dice, oye, mira, te dejo aquí para que vayas a apagar el teléfono o la luz. Y así de... Y, caray, ¿cómo hago eso? Sí, tomas el camión, no sé qué. ¿Y cómo hago eso, no? Y entonces ella me platica que mi papá le enseñó muchas cosas, ¿no? Mi mamá me dice, es que yo era muy tonta, ¿no? Porque no sabía hacer estas cosas. Recuerdo otra anécdota que dice que mi abuelita les llevaba a una fiesta. Y estaba ahí y que si les gustaba un chico, él iba y le decía, oye, mira, ¿no quieres bailar? Mira, esa muchacha está muy guapa, ¿no? No sé qué. Y entonces baila. Entonces, por ejemplo, ahí, y mi mamá de pronto dice, sí, híjole, dice, yo amo y quise mucho a mi papá, pero a veces creo que no nos dio esas herramientas, ¿no? Le falló ahí. Y que muchas veces yo sé que mi abuelo lo hizo desde este amor para que no pasaran lo que él pasó, pero termina desarmándolas y entonces cuando ya son adultos, por lo menos mi mamá, pues hay cosas que le cuestan y las va aprendiendo, pero otras en donde todavía está esta parte de, híjole, no sé, no me va a salir, ¿no? Entonces, aunque sea un acto de amor, sí termina siendo muy dañino a Yo la tengo larga. una duda, porque, por ejemplo, mencionaste ahorita, ¿no? De que si deberías poner a un niño pequeño a hacer cosas y aunque lo haga mal, pues felicitarlo que lo hizo, ¿no? No hacerle una fiesta porque creo que eso le va a crear otro problema. Sí, claro. Pero ese punto, pero aún desde muy pequeño tú podrías corregirlo porque tú decías que ponga la servilleta y la ponga mal. O por ejemplo decías el punto de que haga un dibujo y supongamos que tú sabes dibujar o está aprendiendo matemáticas en la escuela, en la primaria y tú notas que lo hizo bien pero se tardó mucho. ¿Puedes hacer ese punto de corregirlo al mismo tiempo que lo alientas? ¿O primero deberías tener la base de alentarlo aunque lo haga mal y después empezar a corregirlo? Tiene que ver con la curva de aprendizaje que cada uno tiene. Yo como papá tengo que observar, si te tardas mucho es porque es parte de tu curva de aprendizaje o en realidad eres demasiado comodino y entonces decides dejar más tiempo de lo que debería ser. O por ejemplo, eres disperso y te distraes y te tardas más. Entonces, efectivamente, los papás tienen que identificar el estilo del hijo. O sea, porque pensémoslo así, me imagino que la parte del dibujo siempre te gustó. Sí. Yo entonces como papá no te voy a poner a hacer algo que tenga que ver con, no sé, arreglar el coche. Arreglar un coche o vámonos a ver un motor de combustión interna, porque en realidad no te va a gustar, incluso no te va a importar el funcionamiento, te va a maravillar las formas en las que se mueve, los colores, imaginando el dibujo de un motor, pero todo lo otro no va a funcionar. Entonces yo estoy equivocándome porque entonces me voy a enojar porque no te fascinas cómo funciona un motor de combustión interna, pero en realidad más bien lo que tendría que enseñarte, si quisiera compaginar contigo en esa parte, te enseño un dibujo de un motor. A lo mejor te muestro cómo se dibuja un motor, o al final de cuentas quito de lado mi expectativa y entonces te llevo a algo que potencialice eso que tú eres y que al final del día alimentará tu autoestima porque es una habilidad que tú tienes. Algo que tú también vas a poder reconocer, porque era lo que decíamos. El autoestima es que yo también pueda reconocer, tener la evidencia de que eso que yo hago es wow, porque pues, si no me gustan las matemáticas y aunque saqué un 10 de matemáticas, para mí eso no es wow,
me va a costar trabajo apropiármelo en todas sus dimensiones. Y que ahí contestando de manera como muy puntual a tu pregunta, yo particularmente creo que primero hay que ir fortaleciendo la autoestima, porque esas correcciones que puedan hacerse, también depende de cómo se hacen, pero se van a soportar más, ¿no? Es como decir, o sea, sí, lo estás haciendo bien, me centro en que lo haces bien, justamente ya veo si se repite mucho de manera amorosa, ya habiendo entendido a mi hijo, mira, es disperso, yo le estoy pidiendo que haga la tarea sentadito, quietecito, hora y media seguida. A ver cuál es su estilo, si veo que lo pongo a hacer la tarea 10 minutos, haz 10 minutos de tarea y luego le doy 5 minutos de ve y dispérsate y otros, a lo mejor me lleva más tiempo. Pero voy comprendiendo las necesidades. Voy comprendiendo la necesidad, no nos frustramos, ¿no? Porque a veces veíamos un TikTok el otro día, ¿no? De cuando mi mamá hacía la tarea conmigo y a ver, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Por qué dice 5? No es 5, no, y así, o sea, porque a huevo, eso quiere decir que es una mamá que no ha observado, no toma en cuenta esta parte de la maduración. Oh, Dios mío, tuve una regresión. Ahorita se va a ver afectada su autoestima. Si yo no me tomo el tiempo de conocer a mi hijo, y además no solo conocerlo, aceptar su estilo, va a ser muy difícil que yo empate para decir, a ver, su estilo es ¿cuál es el camino que hay que seguir para que él se vaya generando la evidencia de que puede, que su estilo también está bien? Porque creo que mucho de lo que impacta, y creo que es en autoestima, no sé si coinciden, tanto como pacientes que hemos sido, como damos terapia, mucho de las personas llegan por querer cambiar algo de ellos, porque les enseñaron a través de los papás, ¿no? U otras figuras, que eso está mal. Y para que esté bien tienes que hacerlo de esta forma. Cuando desde mi punto de vista, yo creo que no tendríamos por qué pelearnos con nuestras formas. Es como cuando te dice, oye papá, es que te hicieron una cosa, suma de fracciones. Evidentemente, los tiempos cambian y las formas de enseñar las fracciones cambian. Y entonces el papá agarra y dice, sí, no hombre, yo soy una chucha cuerera en la suma de fracciones. Y entonces viene el niño y te dice, es que así no son como me las enseñaron. Y tú le dices al niño, pero llegas al mismo resultado, pero es que la maestra así no me las enseñó. Esa es parte justo de donde empiezan los problemas. Hay más de un método. Ahorita que es eso, no sé si aquí han visto la de Los Increíbles 2. Sí. Cuando el Bob está con Dash en la tarea. Claro. Y Dash le saca el libro de papá, si no me los piden en la escuela. Y me dicen que dice, ¡matemáticas son matemáticas! Sí, justo. Ya, porque incluso creo que a veces es una inflexibilidad tanto de mi escuela como de mis papás. O sea, de la vocacional tan solo me acuerdo que había un maestro que era como, o es este método o no está bien. Y creo que a veces, o sea, se tiende a caer en eso. Yo lo que he observado, papás y mamás, es que porque quiero que sea rápido, no quiero invertirle tanto tiempo, o sea, las implicaciones que conlleva tener un hijo y cubrir también esas necesidades. Implicaría, mi hijo es disperso, ¿no? O hasta me lo tomo personal. Ajá, y lo hace para molestarme, ¿no? Entonces, a ver, mi hija es dispersa. Tal vez si yo le exijo que se siente y en una hora haga la tarea, porque es más fácil para mí, porque llego cansada del trabajo, porque ABC, voy a estar en una lucha de poder y ni vamos a llegar al resultado. Entonces, el mensaje que le estoy mandando es que su estilo está mal. Y acuérdense que Julie, ¿no? Cuando nos hablaba de los mandatos, también desde esta parte lo vamos a cachar de alguna forma y el niño muy probablemente no va a decir, mira, la forma en cómo lo hago, sino yo estoy mal. Y entonces crecemos con esta creencia, con este mandato, y entonces es cuando tengo miedo a participar en clase porque seguramente está mal. Yo tengo una duda, regresándome un poco a lo que habían dicho, porque tú dijiste que era muy importante que el niño fuera teniendo evidencias, ¿no? De que puede hacerlo. Y entiendo que esas evidencias son también para que vea su propio progreso, ¿no? Ajá, Cómo empieza, cómo llega.
Pero decías que luego es malo cuando no pones a los niños a hacer actividades, o sea, de cualquier tipo, porque no tienen evidencia, llegan a la edad adulta. Eso nos afecta en la autoestima porque entonces tenemos una expectativa en nosotros mismos demasiado alta que como no podemos cumplir la primera vez que intentamos algo, eso nos merma nuestra propia autoestima porque es como de, yo ya tenía que llegar ahí, pero no tengo ningún paso previo para llegar a eso. Sí, totalmente. Sí, que al final sí tengo una expectativa muy alta, una buena autoestima ayuda a decir, a ver, creo que necesito más práctica. más, o sea, como refinada. Quiero llegar hasta acá y a lo Ajá, y hay mejor pasos la intermedios, tarea, ¿no? y a lo mejor lo tengo todavía que desglosar más, ¿no? Tengo que subir un escalón en lugar de una pared. Exacto. hombre. O medio escalón, ni siquiera uno, ¿no? A veces Quiero una rampa necesito mejor. Ajá, quiero escalar quiero llegar hasta lo alto de la Torre Latino, pero si nunca lo he hecho y no he tenido la evidencia, justo es, ahora sí dirían, discúlpenme muchachos, Daddy Yankee y Luis Fonsi, pasito a pasito, suavecito. Híjole, no puedo creerlo. Andas muy calladito. Sí, a la ver, intervención de la cuéntanos. parte. Sí, es que como siempre yo observando y tratando de analizar y muchas cosas, ¿no? Entonces, ahorita la pregunta que hacías, Paquito, creo que sí es muy importante esta cuestión de alentar a los hijos, súper sí revisar la forma en la que se corrige, que yo ahí tenía un punto de, sí corregir, pero más como de enseñar, ¿no? Mostrar más que corregir. Porque mucha gente corrige y en mi caso, ¿no? Mi mamá era de la vieja escuela, no sé la de ustedes. ¿La de la chancla? La de la chanclazo, el de aquí se hace así, pum, el golpe, ¿no? Ay, perdón. Pero, así era mi mamá. Entonces, creo que sí se tiene mucho que revisar cómo se corrige. Yo te digo, creo que es más de mostrarle, de enseñarle el cómo se puede y también creo que muy importante que algo que ayuda a la autoestima de los niños es que los padres se recuerden y que olviden esta parte, o sea, ahí como en ese punto de que sus hijos son sus hijos. Por ejemplo, yo, Daniel, soy Daniel. No tengo esta parte de que soy hijo de, por ejemplo, de mi mamá, porque muchas veces los papás se quedan mucho con esta parte y creen que los hijos son una extensión de ellos mismos. Y entonces, como hasta una propiedad, ¿no? Una propiedad, y entonces el niño tiene que hacerlo como yo diga, porque yo así lo hice. Y entonces, porque yo así sé que es, porque exacto, así es, sé que es lo correcto. Lo correcto, y justo no, creo que limitan al que el niño se exprese como él puede, ¿no? Y otra parte es esta cuestión donde creo también que justo el alentar, lo que estaban comentando, que el niño haga ciertas cosas, ayudan mucho, porque en mi ejemplo, y en esta parte de la víctima, excusándome, mucho esta parte de delegar mi responsabilidad ya como adulto, a veces me quejo mucho de lo que mis papás no hicieron conmigo. Entonces, yo sí recuerdo que en mi infancia muchas cosas yo no las hacía porque mis papás me decían que no era capaz, porque era muy chiquito. O justo como decía la Ivette de su mamá, creo que ahí tenía un autoconcepto o un concepto de ella cuando dice soy tonta. Ya se lo describía como tal y a lo mejor no era que fuera tonta, simplemente no sabía cómo ir a apagar la luz. Pero ella ya se describía así. Entonces, muchas veces como padres nos damos, ya como padre y yo, no nos damos cuenta de cómo se le habla a los hijos. Si eres padre de ti mismo, ¿ya? Padre. Ah, bueno, sí. Ya eres adulto. Ajá. No va a ser mis cumpleaños. Deberías. Es que justo un ejemplo de algo de eso es como, por ejemplo, en mi familia no se celebraban mis cumpleaños, ¿En no serio? había sí, en serio. Y por ejemplo, otra cuestión era que yo no hacía muchas cosas. Siempre mi familia, yo lo entiendo ahora de adulto, mi familia hacía muchas cosas por mí para que yo me enfocara en la familia. Digo, la familia en la escuela, perdón. Pero mi familia siempre fue como lo que nosotros no hicimos, como que muchas veces se espera que los hijos hagan lo que los padres no hicieron, en muchas familias. Y entonces, eso también permea muchas cuestiones de la autoestima. Entonces, a mí justo para que yo hiciera lo que ellos no hicieron, me ayudaban, por así decirlo, o me protegían de que yo no hiciera cosas como de comer, o mis obligaciones como tal de hacer Lo típico de tu actividad solo es la escuela. Solo la escuela. Nosotros Pero hacemos lo otro. Cuando entré a la universidad fue como, o sea, y a la vocacional fue un punto donde había muchas cosas que no sabía hacer. Simplemente el hecho de trasladarme a otros lugares. Y por ejemplo, ahora hace rato mencionábamos, y algo que quisiera preguntarles,
es que creo que la seguridad en sí mismo tiene que ver con el autoestima, ¿no? El que Claro, tú tengas esta sí. evidencia. Sí. Yo en el principio me describía como que no tengo una buena autoestima porque justo flaqueo de la seguridad, ¿no? Muchas veces dudo de mi capacidad, a pesar de que alguien me dice, oye, eres muy bueno en esto, haces muy bueno esto. Aún así, aunque alguien más me lo dijo, yo dudo mucho de que sí hago las cosas bien. Entonces, si yo ya me encontré en este punto, donde a veces dudo de mí, tengo un mal autoconcepto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo a lo mejor mejorar y tener mayor seguridad? Si no tuve estos pasos de niño, de demostrarme o de ver que a lo mejor sí puedo hacerlo, a lo mejor no lo hice bien a la primera, pero seguir como dando, ¿cómo encuentro estas evidencias? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Por favor, ayude. Échenme un cable, por favor. A ver. Híjole, comenzando a hacer, pero desde las cosas más sencillas que tienes a tu alcance. Por ejemplo, siento que soy desordenado. No tengo un parámetro claro de lo que significa ser desordenado. Tal vez lo único que necesito es, yo que me encanta tener libros, es comenzar a tener todos mis libros acomodaditos como soldaditos, incluso a lo mejor como colores. Aunque tome uno, lo regreso o lo cambio por otro. Ahí es donde puedo ir empezando a descubrir que sí soy ordenado, solo que conforme voy moviéndome hacia otras áreas, unas me cuestan más trabajo, porque a lo mejor me gusta ser ordenado, muy ordenado con mis libros, pero no me gusta ser ordenado con mis notas, porque no me gusta tomar notas. Y entonces voy descubriendo que no es que no sea, es solo que dependiendo el lugar, me es más sencillo, me es más difícil, porque me gusta más o me gusta menos. Por ejemplo, algo, bueno. Sí, es que yo quiero ahí aumentar, no solamente es hacer, porque tú nos preguntabas, ¿no? Antes de grabar de cómo, o sea, yo escucho, tienen que trabajar autoestima, pero nunca aparece, nos dicen qué, ¿no? Ajá, sí, es como... El cómo, haciendo, o sea, no hay otra, haciendo la acción. Me gusta el ejemplo de Saúl, yo les comparto, yo tiendo a ser desordenada y entonces, y bueno, yo voy y vengo, ¿no? En este ejercicio, pero por ejemplo yo podría empezar, hoy, voy a poner este par de zapatos en su lugar. Para alguien podría parecer, ay, ¿eso qué? Ay, no inventes, como, pero para mí puede ser un gran reto. Solo los pares de zapatos. No me vale madre si mi ropa está arreglada, si las bolsas nada. Solo este par de zapatos. Y así me llevo un mes. Mi par de zapatos, ¿no? Y eso, ahora sí como Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Este par de zapatos, ¿no? Muy buenas. Ajá, y entonces es poco a poquito. Ya un mes dominó esa. Digo, ahora voy a aumentarle mi bolsa, mi par de zapatos más la bolsa, ¿no? Poco a poquito. Pero en este caso muy particular, Alejandro, cuando dices, es que aunque los otros me digan, yo no lo observo, también algo bien importante es estar abierto a poner en tela de juicio nuestras concepciones y nuestros pensamientos. Porque de nada sirve porque también funciona que externos me digan. A mí me ayuda mucho. Yo de pronto en ciertas inseguridades y me dan esta red y digo, mira, nada, ok. Entonces quiere decir que quizás algo estoy haciendo bien, quizás ahorita no lo noto, pero ok, me dicen que soy buena en esto, voy a confiar en que me dicen esto, ¿no? Pero de nada sirve que yo me ponga a hacer cosas que los otros me retroalimenten si yo no estoy dispuesta a ir cambiando ese pensamiento. Porque, ¿qué pasa? De pronto es como, no sé, por ahí, ¿no? Saqué 10, no, pero me tuvieron lástima. A lo mejor el maestro dice, oye, muy bien. Pues es que tuve suerte. Tuve suerte. El ejercicio no solo es hacer, sino a la par de manera muy, muy consciente cuando me digo, no voy a poder, por ejemplo, recordar qué cosas sí he logrado. Yo con mis pacientes es desde, si estás estudiando en la universidad es porque algo has logrado. No creo que todos tus maestros desde maternal 1, no digan, ay, pobrecito. Es eso. Solo por ser un bebedito. Cosas que nos pueden parecer muy básicas y no hacerlas menos. Yo tengo una duda, porque te ahorita mencionabas, ¿no? Que, por ejemplo, de lo que yo entendí es que para poder mejorar la autoestima, si tenemos una autoestima baja, es
pues comenzar a cambiar cosas, ¿no? Dices Ujú. cambiar la acción y también cambiar la mentalidad de la misma. Ujú. Pero, por ejemplo, decías el punto de, en tu caso, ¿no? Yo voy y pongo unos zapatos en su lugar y para otras personas va a ser una acción muy pequeña. Pero entiendo que eso también vendría al punto de, por eso a muchas personas nos cuesta cambiar la autopercepción de la autoestima porque tenemos expectativas demasiado Ujú. irrealistas en nosotros que nosotros mismos vamos a ese punto de, solo fueron unos zapatos, ya debería tener toda mi casa Así es. organizada. Ese es el pensamiento, el cambio de pensamiento. Exacto, de decir, a lo mejor, o sea, sí, eso va a venir, pero tengo la posibilidad de decirme, Respiro, me relajo y digo, no. me voy Soy a... yo soy yo. Los otros son los otros. Cada uno de ellos tiene su forma o su ritmo. O por lo menos esa es la manera en la que Creo que yo algo que me ocupo. parece curioso es que la baja autoestima te lleva a querer tener expectativas demasiado grandes de ti mismo. Me parece como una paradoja porque yo pensaría que si tienes baja autoestima deberías tener expectativas muy, muy, muy pequeñas. No. Pero me parece una paradoja muy, Sí, muy graciosa. Que sí pasa, ¿no? Si tengo baja autoestima, quizás tengo expectativas muy pequeñas, pero es muy común tener expectativas muy altas. De hecho, justo es lo paradójico tiene que ver porque en realidad, como yo me siento menos, sé que nunca voy a alcanzar lo que sea. Y entonces para rematar con más ganas mi falta o mi mala Para percepción, confirmarme mi baja para autoestima. confirmarme, genero expectativas que son inalcanzables. Es, por ejemplo, yo que tendré de 15 a 20 kilos de más. Y si digo, no, los tengo que bajar, y mira el mega cuerpazo que se me va a hacer, al contrario, me va a En generar 6 mucha meses. ansiedad. Ajá. Además de En todo, en 6 6 meses. meses. Me va a causar ansiedad, me voy a deprimir, voy a empezar. A mí me pasó lo que tú me veías y yo decía, no Llorabas inventes, y ve el mientras pinche comías marrana, al sí. espejo. Y entonces me daba Se estaba comiendo ansiedad. conchita. Sí, Mandarina. pero el sandwichito se me sacaban mis lagrimitas. No me pasa. Pero sí pasa. Me daba vergüencita verme al espejo y así con el sandwichito de Nutella con queso Filadelfia, con mi crepa de cajeta, ¿no? Sí, o sea, decía ahí, claro. Sí. Me vas a hacer llorar. Claro que, y entonces me daba mucha más ansiedad, me daba culpa, y entonces claro que empezaba a comer yo por pura ansiedad, entonces eso hizo que aumentara más de peso. En el momento en el que yo, desde hace unos días, dije, a ver, ¿con qué puedo empezar? A tomar agua. Porque yo me sentía bien deshidratada, un día amanecí con los labios así secos, y a veces, híjole, pues no tomo agua, ¿no? Me compré mi botellita de 1.5 litros que te va ayudando a que por hora no vayas tomando. Entonces dije, solamente voy a tomar el agua suficiente. No es que o sea, sí, de pronto se me antoja la torta y me la como, ¿no? Pero entonces, o sea, sabemos que no sería lo mejor, pero ya decidí no centrarme en eso, sino, mi agua, voy bien tomando, llevo mi garrafa a todos los lugares, ¿no? Y digo, ay, ¿qué hora es? Entonces me la voy bebiendo y digo, ok, mira, qué bueno, ay, hoy tomé agua, ¿no? Y me acabé mi garrafita de agua. Hoy no comí pan, ese es mío. Ese Hoy es ya el no de comí Saúl. pan. Ajá. Y entonces, pues, es una cosa pequeña, claro que la es, pero si nos vamos centrando en esas cosas pequeñas, también tiene que ver con una elección de, a ver, puedo elegir centrarme en, ay, me falta un chingo de cosas, no estoy haciendo la diferencia, a verlo como yo estoy haciendo una diferencia. Entonces, me falta, pero ya empecé el camino. Entonces podríamos decir que tener una buena autoestima, no diré una excelente, pero una buena autoestima sería el punto de ser más realistas con nosotros mismos. Exactamente, sí. Pues sí. Tiene que ver con cuando decía Saúl, a lo mejor yo hago algo y no es wow. Mira, tan solo. Mi expectativa tenía que sacar 10 en matemáticas en la vocacional. La realidad es que con un 6, ya, pasar. Tal vez lo era demás su era 10. vanidad. Ajá. Sí, Tal vez su sí. 6 es su 10 por el esfuerzo, porque, por lo que le costó. Porque ahí dejaba mi alma. Pero aparte, creo que ahí es muy importante también decirle a los que nos escuchan, justo mucho esta cuestión del amor propio y que muchas... Siento que una parte está muy Romantizado. Prostituido el término. Y otra también, por lo mismo que se prostituye, de repente se desvaloriza esa parte.
Pero creo que sí, algo que también creo yo que podría ayudar a estas cuestiones de la autoestima es algo que también se hace en esta transaccional, definir como ciertos conceptos. A lo mejor eso, las buenas calificaciones que implican para ti, ¿no? Y poder, ¿qué era para tu familia? A lo mejor para tus antepasados, ¿no? Para ellos, ¿qué era como una buena calificación? O no nos vamos tan lejos, simplemente para tus padres, que es que tengas una buena calificación, o para aquellos que son. Luego a lo mejor tus tíos y luego a ti mismo. Y ahí te vas a dar cuenta de qué cosas no van con lo que tú eres. Porque a lo mejor para ti no te importa la calificación, pero lo haces porque a tu familia sí. Entonces, eso es como el problema, que muchas veces esta cuestión de la autoestima se está yendo hacia lo otro y se olvida del amor propio. Sí creo que por esta parte de la prostitución del mismo, pero creo que se olvida mucho esta parte de que sí es funcional el esto de, para mí, ¿qué es? Para mí, por ejemplo, a lo mejor un problema mío era esta parte que yo hace mucho tiempo en el podcast conté que antes de chiquito me decían que era como muy feo y que nunca nadie me iba a querer. Ay, pobrecito. El muñeco feo. El muñeco feo. Y entonces para mí era como solitario. Escondido tras los rincones. Temeroso que alguien lo vea. Ya se volvió karaoke. Pero sí, justo creo que esta parte para mí me permeó mucho. Para mí era como muy difícil tener una idea diferente. Y entonces vivía permeado por lo que otras personas decían de mí, en lugar de, hasta que llegó un punto donde me cuestioné y dije, a ver, ya basta, se les acabó su feo. Y ahora soy el tlacuache, ¿no? Pero, según Jorge, pues, el tlacuache tiene lo suyo. Entonces, justo a lo mejor mi concepto de la belleza podría ser Brad Pitt o algo así, pero entendí que también era algo muy, pues, no manches, en primera, pues, yo soy moreno, ¿no? Sí, ya, primer gran se obstáculo. Ajá, pero pues si Malcolm Jackson pudo, ¿por qué yo no? Pero justo en esta cuestión de revisar qué es como mis ideales, o está justo que tú decías, donde hay un ideal muy, muy, muy grande, empecé a notar que pues había ciertas cosas que no, ¿y por qué quería hacer eso? Si en realidad para mí a lo mejor lo chido era que fuera atractivo, o que yo me sintiera bien conmigo mismo. Entonces, creo que una parte de la autoestima es revisar justo estas cosas. El tlacuache roquea. Que vean lo que ustedes, o su concepto de lo que ustedes quieren, ¿no? Porque ahí también van a ir definiendo y viendo, como bien decían, que si hacen, que si son, realmente las cosas, si son sus expectativas, porque muchas veces lo que hacemos no son nuestras expectativas, sino queremos cumplir las de los otros, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí está. Perfecto, pues ya para cerrar, las últimas palabras que tengan. ¿Tú, Paquito? ¿Por qué empezamos conmigo? Híjole, es que otra vez te tengo enfrente. Entonces es difícil, lo primero que veo, fíjate, por eso caigo en el marketing. Pues creo que lo que yo podría decir es que no no poquito. comparto tanto, sí. ¿verdad? Que me mida lo que digo. Mide las palabras. A mí me gustó tu frase. Gracias. Que creo que el ejercicio más difícil, entiendo yo, para tener una autoestima sana es desprenderse de los prejuicios y expectativas propios. Y creo que el simple hecho de pensar en eso me parece como la tarea más difícil. Okay. Yo no ni siquiera empezar a hacer las acciones para cambiar para lo que quiero lograr, sino el simple hecho de despedirme del Paco idealizado en mi cabeza. Es como de, una parte de mí es como de, no quiero, es muy difícil. Sigo, next. No, yo solamente el mencionar lo importante que es este tema en la vida, porque me parece que es la columna vertebral de la existencia misma. Por la autoestima, o la autoestima es la que vamos tomando decisiones. Si me considero una mala persona, voy a de alguna forma sentir que no merezco, voy a elegir una pareja que me violente, un trabajo en el que no me siento a gusto, seguirme más por lo que esperan los demás. Al contrario de una buena autoestima, ¿no? Pues bueno, voy a saber defenderme, voy a tratar con empatía a los otros, voy a estar en una relación, voy a tomar decisiones, es decir, tengo derecho a vivir una relación de pareja bonita, estar en un trabajo donde lo disfruten, ¿no? Entonces, es así de importante el tema de autoestima. Y pues bueno, que si usted quiere empezar a hacerlo distinto, cuestiónese esas cosas, acéptese como es, no hay características ni positivas ni negativas, solo son herramientas que si las sabemos utilizar en el momento adecuado, se van a volver en las mejores aliadas.
Creo que yo diría, igual que en muchos otros espacios, el primer paso es cierto, va a ser el más difícil, pero a partir de ahí, todo va a comenzar a fluir mejor. Lo que dijo Paquito es lo que me parece la parte más importante, sí es cierto. Es un poco difícil comenzar a dejar de idealizarme a mí mismo, pero el verme real, mi yo real no está mal, está chido, tiene lo suyito, y eso es lo que me vuelve, al final de cuentas, humano. ¿Tú, Alejandro? Así es, amigo. Todos véanlo, por favor. Ay, ¿por qué me ven? Bueno, yo diría que sí, justo es la importancia de la autoestima y que justo como decía Ivette. No copie, bueno. una original. En este momento somos quienes somos, ¿no? Entonces, justo no hay que preocuparnos por el futuro, el pasado, lo importante es quiénes somos ahorita, entonces hay que reflexionar sobre quiénes somos, a lo mejor quiénes fuimos, quiénes llegaremos a ser, y ver que sí se puede cambiar y que no, pero creo que la clave está en justo dar ese primer paso que es muy difícil y empezar a aceptarnos tal y como somos. Perfecto. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como El Aquelarre Podcast. Denos manita arriba, seguir, compartir, activar las notificaciones, suscribirse. Hagamos llegar esto a más espacios. Poco a poco iremos conquistando nuevas redes sociales. Y recuerden también seguir el trabajo de Paquito. Toda la cuestión gráfica. Recuerden que pueden mandarnos un mensajillo a nuestras redes para ponerse en contacto con él y decir: maestro, ayúdeme ayúdeme a materializar mis sueños en algo gráfico. Ahí está. Y pues para dar cierre a este capítulo, a esta tertulita, a esta charla, la platicada, Daniel, Alejandro, rífate la frase de la semana. Claro que sí, amigo. Esta frase es de Buda. Y dice: usted mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, merece su amor y afecto. Ahí está. ¿Qué tal? Ha sido un placer compartir esta mesa y este micrófono con ustedes. Nos estamos viendo la siguiente semana a partir del martes a la medianoche. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos.